Bien, continuamos con los ángulos de un polígono. Antes de empezar este tema, recordaremos un elemento fundamental en la trigonometría. Sabemos que para todo triángulo, tenemos que la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Muy bien. Ahora, nosotros queremos conocer los ángulos que hay en un polígono. Tomémonos como referencia un polígono de 6 lados. Nuevamente tenemos un hexágono. Ahora, para conocer cuál es el ángulo interno de este polígono, tendríamos que sumar este ángulo con este otro, más este, y por último estos dos. Entonces si queremos conocer cuáles son la suma de los ángulos internos de un polígono, tendríamos que sumar todos sus ángulos internos. Para esto, me voy a auxiliar de la herramienta que analizamos previamente, es decir, las diagonales. Tomaré un vértice como referencia y a partir de este vértice trazaré todas sus diagonales. Entonces tengo que, para el caso del hexágono, es 1, 2 y 3. Tengo entonces 3 diagonales. Observemos una cosa. Yo quiero sumar todos los ángulos internos, es decir, quiero conocer la suma interna de un polígono. Sin embargo, me voy a auxiliar de estos triángulos que se acaban de formar dentro del polígono. Entonces, a este lo llamaré el triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3 y el triángulo 4. Entonces, observemos que al obtener la suma interna es como si sumara los ángulos, los pedacitos de ángulo que están formados. Es decir, para el triángulo 1 tengo este ángulo que forma parte del polígono, este pedacito de ángulo que se acaba de segmentar por la diagonal que tracé y este otro ángulo que también es parte del ángulo interno del polígono. Entonces, para esto vemos que sucede lo mismo para este otro triángulo de aquí, por acá tengo este, y bueno, por último también aparece para este ángulo y este otro. Si quiero conocer cuál es la suma interna de un polígono, basta con que multiplique el número de triángulos que se formaron. Esto lo puedo conocer con la relación n menos 2 a partir de un vértice, es decir, el número de lados que tiene este polígono son 6. Si quiero conocer cuántos triángulos se formaron, resto 2, entonces me va a decir que 6 menos 2 son 4, justamente los 4 triángulos que se formaron. Ahora, sabemos que la suma interna de un triángulo, de sus ángulos internos, es 180. Entonces, si yo multiplico este coeficiente por 180 grados, entonces me estará dando la suma interna de un polígono. Para este caso, entonces, tenemos que la suma interna del hexágono sería 4 por 180, lo cual nos da 720 grados. Es decir, la suma interna de los ángulos de este hexágono, en total es 720 grados. Ahora, tenemos que esta suma depende entonces del número de lados que tenga el polígono. Podremos analizar un caso sencillo como lo es el cuadrado, donde su suma interna entonces quedaría como el número de triángulos que se pueden formar, que serían 2. A partir de un vértice trazo su diagonal, tengo el triángulo 1, triángulo
ángulo 2, multiplico por 180, entonces la suma interna de un cuadrado son 2 por 180, que me da 360. Ese sería entonces el primer concepto, la suma interna de un polígono. El siguiente concepto que tenemos es el de la suma externa de los ángulos de un polígono. Suma externa de un polígono. Y bueno, por definición, mediante una pequeña demostración, se tiene que siempre será 360. Sus ángulos, los ángulos externos, suman 360. Entonces, para el caso de los ejemplos que puse, tenemos que trazar prolongaciones a los lados en el mismo sentido, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá. Entonces, la suma de los ángulos externos se refiere a sumar este ángulo más este ángulo más este más este más este más este, y resulta que esta suma será 360. En el caso del cuadrado, prolongamos los lados en el mismo sentido, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces tenemos que la suma de los ángulos externos de este cuadrado también será 360. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando los polígonos son regulares? Recordamos que los polígonos regulares son aquellos que tienen la misma medida en sus lados. Tenemos que si un polígono es regular, entonces también cumple con la característica de que sus ángulos tienen la misma medida. Entonces, si yo quiero conocer cuánto vale un ángulo interno de un polígono regular, ya dijimos que entonces van a tener la misma medida. Basta con dividir, si yo quiero conocer el ángulo interno, basta con dividir la suma interna del polígono, que ya sabemos calcular. Esta es independiente si el polígono es regular o irregular, siempre se cumple, porque depende del número de triángulos que se puedan trazar. Y hay que dividir entre el número de lados del polígono. Para este caso, si tuviéramos que el hexágono es regular, entonces cada ángulo del hexágono mediría 720 entre 6, lo que nos da que el ángulo son 120 grados. En el caso de que nuestro hexágono fuera regular, para el cuadrado, pues ya sabemos que es un polígono regular, tiene los mismos lados, sus ángulos son iguales, entonces nos quedaría que el ángulo interno son 360 entre 4. Y bueno, por último, para conocer el ángulo externo de un polígono regular, ángulo externo de un polígono regular, basta con restar 180 menos el ángulo interno que acabamos de encontrar. Entonces, esto sería para encontrar nuestro ángulo externo. Y vemos que se cumple. Entonces, en el caso del cuadrado, los ángulos externos serían 180 menos el ángulo interno, que dijimos esto es 90 grados. Entonces, 180 menos 90, tenemos que los ángulos externos de este polígono regular, en el caso del cuadrado, también son de 90 grados. Muy bien, entonces con esto finalizamos la parte del análisis de los ángulos, tanto internos como externos de los polígonos.
Bien, esto fue todo por el bloque 4, donde vimos los polígonos y sus características. Te recomendamos que hagas los siguientes ejercicios que aparecen en el link de esta página.